¿Sabían ustedes que para 1800 el diminuto México producía casi 2/3 de la plata del mundo? Imagínense, montañas enteras de metal precioso fluyendo como un río a través del Océano Atlántico, enriqueciendo la corona española y cambiando la economía de todo el planeta. ¿Y qué tal si les digo que los indígenas nativos cargaban en sus espaldas sacos de mineral que pesaban hasta 160 kilogramos, subiendo desde minas de cientos de metros de profundidad? Esto no es fantasía, es la historia real de cómo España, en 300 años, transformó la más rica civilización azteca en su cajero automático personal. Pero esperen, eso no es todo. ¿Qué tal si les cuento que los conquistadores españoles accidentalmente desataron una de las catástrofes ecológicas más grandes en la historia de la humanidad? Que las malezas europeas literalmente desplazaron las plantas nativas y bosques enteros desaparecieron de la faz de la tierra por la extracción de plata. Y lo más increíble, ¿cómo un simple clavo pudo cambiar el destino de todo un continente? Hoy nos embarcaremos en un viaje asombroso a través de 3 siglos de historia mexicana, desde el momento de la caída del Gran Tenochtitlán en 1521 hasta el inicio de la Guerra de Independencia en 1810. Descubriremos cómo un puñado de aventureros españoles logró someter a millones de personas, cómo las tecnologías cambiaron civilizaciones enteras y por qué la plata mexicana aún influye en la economía mundial. ¿Están listos para conocer la verdad sobre cómo se crearon y se derrumbaron los imperios? Entonces ¡vamos! Comencemos con la geografía, porque precisamente ella determinó toda la historia posterior. Imagínense, están parados en la Plaza del México moderno, a una altura de más de 2 kilómetros sobre el nivel del mar, y ven 2 volcanes majestuosos, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Estos gigantes dormidos no solo crean un paisaje cautivador, sino que también otorgaron al centro de México un suelo volcánico increíblemente fértil. Cuando los conquistadores españoles vieron por primera vez estas tierras, uno de los compañeros de Cortés escribió con admiración: «En esta provincia de la Nueva España hay grandes ríos y manantiales de muy buena agua dulce, extensos bosques en las colinas y llanuras con pinos muy altos, cedros, robles y cipreses». Esto era un verdadero paraíso para los europeos, acostumbrados a las tierras más áridas de España. Pero ¿por qué los españoles se concentraron precisamente aquí, en el centro? La respuesta es simple. Aquí había todo lo necesario para crear un imperio colonial. Los suelos fértiles significaban cosechas abundantes. Las lluvias copiosas garantizaban agua. Y lo principal, aquí vivían millones de indígenas que podían ser obligados a trabajar. El norte del país asustaba con su aridez. Imagínense desiertos infinitos, donde el viajero tenía que hacer un desvío de varios días solo para encontrar una fuente de agua. El sur abundaba en enfermedades tropicales que cegaban a los colonos europeos como hierba. ¿Y las regiones costeras? Mejor no hablar de ellas. La malaria y la fiebre amarilla las convertían en cementerios para los hombres blancos. Pero había otro problema que persiguió a la Nueva España durante los 3 siglos: la ausencia de ríos navegables. Mientras Inglaterra y Francia construían su economía basada en el comercio fluvial, los comerciantes mexicanos tenían que depender de mulas y carretas. Esto hacía el transporte increíblemente caro y lento. Un viajero español en los 1620 se quejaba del camino desde las minas de plata de Zacatecas. Si fueras por el camino directo, llegarías en 2 días. Pero hay que ir de aguada en aguada por los caminos comerciales, y el viaje se alarga a 5 o 6 días. Imagínense, solo los cientos kilómetros de camino, pero el tiempo se gasta el triple solo por la falta de agua. Y ahora imagínense el año 1521. El Gran Tenochtitlán ha caído. El último emperador azteca Cuauhtémoc ha sido ejecutado y los españoles comienzan a construir su imperio sobre las ruinas de la civilización indígena. ¿Qué trajeron consigo? La lista de nuevas tecnologías asombra la imaginación. Mapas y brújulas para navegación, poleas y tornillos para construcción, ruedas para transporte,
herramientas para herrería y carpintería, incluso algo tan simple como un clavo común, era una revolución para los indígenas. Pero lo más importante fue el arado. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas trabajaban la tierra con un palo cavador. Esto era lento, pero no alteraba la estructura del suelo. El arado, en cambio, volteaba toda la superficie de la tierra, lo que aumentó drásticamente la productividad, pero desató el proceso de erosión. Haciendas enteras se convirtieron en desiertos. La historia nos ha conservado un ejemplo asombroso. La hacienda jesuita, Jesús del Monte, una vez produjo 272,000 litros de trigo al año. Después de la introducción del cultivo con arado, el suelo fértil se lavó, dejando solo rocas desnudas. Los monjes tuvieron que convertir la granja de trigo en un centro espiritual para oraciones solitarias. Pero la verdadera revolución ecológica comenzó con la importación de plantas y animales europeos: naranjas, trigo, plátanos, caña de azúcar. Todo esto era novedad para América. Y los animales: pollos, cerdos, burros, cabras, ovejas, vacas y caballos cambiaron completamente el paisaje americano. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Las malezas europeas. Sus semillas llegaban al Nuevo Mundo en el alimento para el ganado, en los cascos de los caballos, en el estiércol, dientes de león, ortigas, varios pastos. Para 1600 habían desplazado literalmente muchas plantas nativas. Especies enteras de flora americana desaparecieron para siempre. Pero el intercambio iba en ambas direcciones. El maíz y la papa, desconocidos en el Viejo Mundo antes de Colón, produjeron una verdadera revolución en la alimentación europea. Agreguen a esto la batata, maní, piñas, vainilla, chile, tomates, tabaco y cacao, la fuente del chocolate. Sin las plantas americanas, la cocina moderna sería imposible. Pero las tecnologías son solo la mitad de la historia. La verdadera riqueza de la colonia eran las personas. Millones de indígenas que debían ser obligados a trabajar para los españoles. Y aquí, los colonizadores mostraron una inventiva diabólica. Primero, los españoles simplemente esclavizaban a los indígenas. Pero los esclavos morían demasiado rápido, había que comprarlos por mucho dinero, y además, los esclavos no pagaban impuestos a la corona. En 1542, las famosas Nuevas Leyes prohibieron la esclavitud indígena. Pero esto no significó libertad. Simplemente inventaron otras formas de coerción. La principal de ellas fue el tributo. Cada jefe de familia indígena debía pagar al rey aproximadamente 2 pesos al año. Esto puede parecer poco, pero piensen, los españoles estaban exentos de este impuesto. Y como la población indígena disminuía rápidamente debido a enfermedades y exceso de trabajo, el tamaño del tributo por persona crecía constantemente. Al principio los indígenas pagaban tributo en productos, maíz, tejidos, pero los españoles necesitaban dinero, por lo que gradualmente pasaron a exigir pagos en efectivo. ¿Y dónde iba a conseguir dinero un indígena? Correcto, vender su producción o su trabajo a los españoles. Este era un sistema diabólicamente inteligente de coerción para participar en la economía de mercado. Un funcionario español comentó cínicamente: los indios deben ser forzados a trabajar por salarios en los campos o en las ciudades para que no se conviertan en vagabundos. Noten, no ofrecer un buen salario para atraer trabajadores, sino forzar a trabajar por centavos. Al final del siglo XVI, se había formado una clara división del trabajo. Los indígenas cultivaban maíz, frijoles, chile y agave, usando palos cavadores tradicionales. Los españoles administraban minas de plata y haciendas que producían trigo, ganado y caña de azúcar, usando arados y animales de tiro. 2 civilizaciones, 2 modos de vida, unidos por la coerción y la explotación. El siglo XVII fue un tiempo de cambios asombrosos. La encomienda, el sistema de concesión de comunidades indígenas a colonos españoles, gradualmente perdió su importancia. El comercio, las minas del norte y las refinerías de azúcar pasaron al primer plano. Como escribió el historiador P.J. Bacon, en el siglo XVI, la comunidad blanca vivía del excedente producido por una vasta cantidad de indios en un sistema económico muy primitivo.
En el 17, los españoles vivían del producto de su propia empresa y de una economía de tipo europeo. Este fue el periodo cuando los mexicanos comenzaron a invertir más en la producción local. Los altos costos de transporte, la piratería, el corso y las guerras en Europa limitaban el comercio transatlántico. Quieras o no, la colonia se volvía más autónoma. La producción de plata continuó creciendo, desde 1628 hasta 1724 en promedio 1,2% al año. Pero lo más interesante, los mexicanos comenzaron a quedarse con cada vez más plata. Financiaban su propia producción, administración y defensa, dejando menos metal precioso para la metrópoli. Para 1660, según las estimaciones de las autoridades coloniales, la plata no registrada constituía un tercio más que los envíos oficiales a España. Imagínense la escala del contrabando. La plata mexicana se dispersaba por todo el mundo. En Filipinas, los comerciantes compraban productos asiáticos con pesos mexicanos. Y como los mexicanos producían cada vez más bienes para sus propias necesidades, enviaban cada vez menos plata a España para compras de productos europeos. Pero no hay que pensar que el crecimiento económico fue rápido. Por los estándares mundiales del siglo XVII, esto era normal. El crecimiento iba a paso de tortuga. Según una estimación, el ingreso per cápita mundial creció solo de 133 a 164 dólares en equivalente moderno, desde 1000 hasta 1700. En 7 siglos, el progreso técnico era tan lento que podía pasar desapercibido durante toda una vida. Pero el siglo XVIII se convirtió en la verdadera edad dorada de la Nueva España. El rey Carlos III, que ascendió al trono en 1759, resultó ser un reformador brillante. Las nuevas ideas económicas francesas lo influyeron fuertemente. Promovió el comercio y la producción, protegió la industria nacional de la competencia extranjera. En 1777, el virrey Antonio María de Bucareli escribía con entusiasmo: «Nunca han sido tan visibles las ventajas como en los últimos años». Gracias al aumento de los recursos laborales y la disminución de los precios del mercurio, la producción de plata mexicana creció sustancialmente. Las cifras simplemente asombran. Desde 1699 hasta 1809, la extracción en las minas creció en promedio 1,7% anual. En 1790, los ingresos fiscales totalizaron más de 11 millones de pesos, más de 146% más que lo recaudado en 1760. Los contemporáneos hablaban de un río de plata que fluía de Veracruz a La Habana y de ahí a España. Para 1800, México producía casi 2/3 partes de la plata mundial. Imagínense esta escala. Al mismo tiempo, una paradoja, incluso con producción récord de plata, constantemente faltaban monedas de plata, porque se exportaban demasiadas. El crecimiento económico llevó a cambios sociales interesantes. La importancia de las comunidades indígenas declinaba. En el siglo XVI, el tributo que pagaban los indígenas era la fuente principal de ingresos de la corona. Para mediados del siglo XVIII, constituía menos del 5% del presupuesto. En cambio, la mitad de los ingresos de la corona ahora provenía de impuestos sobre la extracción de plata y el monopolio del tabaco. Pero España aún consideraba las colonias exclusivamente como fuente de materias primas y mercado de venta. En 1778, el economista español Gaspar de Jovellanos declaró abiertamente: «Las colonias son útiles en tanto que ofrecen un mercado seguro para los excedentes de producción de la metrópoli». Para limitar la posible competencia de la producción colonial, España llegaba al absurdo. Destruía fábricas textiles en las colonias. En 1801, se emitió una directiva que prescribía a los funcionarios coloniales españoles lograr su destrucción por los medios más convenientes que puedan idear, incluso si significa tomarlas por la tesorería real bajo pretexto de hacerlas productivas. Ahora hablemos de lo principal, de las minas de plata que fueron la verdadera joya de la economía colonial. Desde el punto de vista español, precisamente por la plata existía la Nueva España.
Y hay que decir que las expectativas se cumplieron con creces. En los 1550 ocurrió una verdadera explosión. Se descubrieron las vetas de plata más ricas en Zacatecas, Guanajuato, Durango y Sombrerete. Pero la tecnología de extracción era arcaica. Hasta 1553, la plata se fundía con carbón vegetal usando fuelles. Este método requería mineral muy rico para ser rentable. Todo cambió con la implementación del proceso de patio, tecnología revolucionaria de amalgamación. El mineral molido se mezclaba con agua, mercurio y otros reactivos en el patio, una plataforma especial. Personas o mulas arrastraban palos a través de montones enormes de esta mezcla, revolviéndola. El mercurio se unía con la plata, formando amalgama. Luego, la amalgama se calentaba en un horno. El mercurio se evaporaba, dejando plata pura. Esta tecnología fue un verdadero avance. Ahora la extracción era rentable incluso con contenido de solo 1,5 onzas de plata por 100 kilogramos de mineral. La plata se convirtió en la base de la economía colonial, y la reputación del virrey dependía en gran medida del nivel de producción de plata durante su administración. Pero cada medalla tiene su reverso. La organización del trabajo en las minas era monstruosa. Alrededor de 1590, de 9.143 mineros, 13,8% eran esclavos africanos, 68,5% trabajadores indígenas libres y 17,7% indígenas que cumplían obligación laboral. Los dueños de minas preferían trabajo forzado, ya que esto reducía los gastos de salario. Las tecnologías de extracción permanecían primitivas. Los trabajadores extraían mineral con fuerza bruta, usando martillos, picos y palancas que pesaban hasta 20 kilogramos. Luego los cargadores humanos subían la roca a la superficie en sacos que pesaban hasta 110 kilogramos. Imagínense, una persona con tal peso trepa por una mina de cientos de metros de profundidad. Cuando a principios del siglo XIX, el gran naturalista Alexander von Humboldt visitó las minas mexicanas, quedó impactado por su atraso tecnológico comparado con las minas alemanas. Un minero criado en las minas de Freiberg y acostumbrado a ver tantos medios ingeniosos de transporte practicados, apenas puede concebir que en las colonias españolas, donde la pobreza de minerales se une a gran abundancia de ellos, todo el metal que se extrae de la veta debería ser llevado sobre las espaldas de hombres. Los cargadores indígenas tenateros, que pueden considerarse como bestias de carga de las minas de México, permanecen cargados con un peso de 100 a 160 kilogramos durante 6 horas. Sin embargo, algunas minas impresionaban por sus dimensiones. El mismo Humboldt quedó admirado por la mina Valenciana en Guanajuato. La perforación de este pozo es una de las empresas más grandes y audaces que se encuentran en la historia de las minas. A principios del siglo XIX, la mina Valenciana tenía 3.332 trabajadores. Era una de las empresas industriales más grandes del mundo occidental. La influencia de las minas de plata se extendía mucho más allá de los pozos mineros. Como escribió en el siglo XIX el historiador Lucas Alamán, las enormes sumas invertidas en compañías mineras se extienden por muchas leguas alrededor, estimulando la agricultura y la industria al proporcionar consumidores de productos agrícolas y mediante el uso de maquinaria para drenaje, extracción y refinamiento de mineral. Las cifras impresionan. Solo las minas de Guanajuato usaban 14.000 mulas en los patios de amalgamación. El ganado y los trabajadores, a su vez, creaban demanda de grano. Alrededor de los distritos mineros surgían haciendas que producían grano y ganado. La venta de ropa a los mineros estimulaba la industria textil. Y aquí están los detalles sorprendentes de la vida cotidiana de las minas. En 1802, las minas mexicanas consumían entre 1,2 y 1,4 millones de libras de pólvora nacional. Alrededor de 1730, las minas de Zacatecas consumían anualmente 80 toneladas de cera para velas y más de 1.500 libras de mecha. Los dueños de minas pagaban todos estos materiales con monedas de plata, que luego circulaban por toda la colonia.
Las ricas minas de plata de Zacatecas, ubicadas a 520 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, estimularon la colonización del norte. 2 años después de su fundación en 1548, Zacatecas tenía 5 iglesias y 50 minas en funcionamiento. Al final del siglo XVI, rivalizaba con Puebla por el honor de ser la segunda ciudad de la Nueva España. A principios de los 1600, tenía una población de 1.500 españoles y 5.000 trabajadores indígenas y negros, y mantenía tiendas y mercados prósperos. Pero el auge de la plata tenía también su lado oscuro, la catástrofe ecológica. A principios del siglo XVI, las minas fundían mineral en un proceso que requería suministro constante de carbón vegetal. Incluso después de que el proceso de patio reemplazó en gran medida la fundición, los mineros usaban madera para vilas que sostenían túneles y como combustible para calentar la amalgama. Como resultado, los bosques alrededor de las áreas mineras fueron talados, dejando laderas desnudas. El obispo Alonso de la Mota y Escobar escribió sobre la deforestación en Zacatecas. Había muchos árboles y arbustos en las barrancas cuando se descubrió la plata. Todos han sido cortados, así que excepto por algunas palmeras pequeñas, no queda nada. Y la leña es muy cara en la ciudad, ya que tiene que traerse desde 8 o 10 leguas de distancia. Y el proceso de patio creó un nuevo problema: contaminación por mercurio. Cada año cientos de toneladas de mercurio se liberaban al aire, agua y suelo alrededor de las áreas mineras. Las consecuencias de esta contaminación se sintieron durante siglos. Al final del periodo colonial, la extracción de plata por volumen alcanzó su pico en los 1790, pero las ganancias alcanzaron el máximo en los 1770. Debido al agotamiento de minerales ricos, había que extraer cada vez más roca para producir una libra de plata. También, como los depósitos cerca de la superficie se agotaban, los pozos tenían que expandirse y profundizarse. A menudo, tales pozos profundos requerían operaciones costosas de drenaje. Entonces, ¿qué vemos al mirar hacia atrás a estos 3 siglos? Vemos una historia asombrosa de transformación. Cómo el encuentro de 2 mundos, europeo y americano, llevó a la creación de una civilización completamente nueva. Esta fue una civilización de contrastes. Riqueza increíble y pobreza espantosa. Progreso tecnológico y métodos arcaicos de producción. Conexiones comerciales globales y aislamiento regional. La plata mexicana cambió la economía mundial, financió las guerras europeas, estimuló el comercio con Asia, sentó las bases del primer sistema económico global. ¿Pero a qué precio? Millones de indígenas murieron por enfermedades, exceso de trabajo y trato cruel. Ecosistemas enteros fueron destruidos. Las culturas tradicionales sufrieron asimilación despiadada. Y sin embargo, esta no fue simplemente una historia de explotación. Fue una historia de adaptación, resistencia, síntesis cultural. Al final del periodo colonial en México, se había formado una sociedad única, que no era simplemente una copia de la española, sino que tenía sus propias características, su propia identidad. La industria minera, con todos sus horrores, creó las bases para el futuro desarrollo económico. Los sistemas de trabajo forzado, con toda su crueldad, sentaron las bases de las relaciones laborales. Las estructuras administrativas, con todo su carácter colonial, se convirtieron en el fundamento del futuro Estado. Cuando en 1810 el sacerdote Miguel Hidalgo levantó la bandera de rebelión contra el dominio español, se apoyó no solo en el descontento de las masas, sino también en 3 siglos de experiencia histórica, experiencia de resistencia, adaptación y formación gradual de la identidad mexicana. La historia del México colonial es una lección sobre cómo pequeños grupos de personas pueden cambiar los destinos de continentes, cómo las tecnologías pueden revolucionar sociedades y cómo incluso los sistemas más crueles de explotación finalmente contienen en sí mismas las semillas de su propia destrucción. Esta historia continúa influyendo en el mundo moderno. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos, las cadenas globales de suministro de drogas, los problemas de contaminación ambiental, todo esto tiene raíces en el pasado colonial.
Entender este pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y tal vez prepararnos mejor para el futuro. ¿Qué piensan de esta historia asombrosa? ¿Qué paralelos ven con el mundo moderno? Compartan sus pensamientos en los comentarios.